Bueno, nos vamos a tomar hoy el primer café con una persona muy especial, el profesor Sergio Fajardo, que está aquí en la ciudad de Cúcuta. Doctor Fajardo, profesor Fajardo, está muy bien. Al primer café. Muchas gracias. Bueno, pero que se vea el café aquí en esta mesa. Mire, pero es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias por aceptar esta invitación al primer café. Nuestros televidentes de fuera del país, sobre todo, han enviado un sinnúmero de preguntas que hemos tratado de escoger las mejores, o las que creemos las más importantes, de los colombianos que han migrado de esa diáspora nuestra en el exterior, le han enviado preguntas. Pero vamos a empezar, vamos al grano. No le voy a preguntar lo mismo que la preguntan siempre, que la Contraloría, que esto, que aquello, que lo están siguiendo, Tranquilo. que es tibio, que no es tibio, en fin. Lo que quieran, no hay todo el mundo problema. quiere ser de centro, sí, pero bueno. Si usted tuviera dentro de su lapicero, le dijera, sale alguien y le dice, mire, vamos a darle a usted la oportunidad de que cambie 3 cosas de la estructura del país desde el punto de vista político, constitucional, ¿qué cambiaría? Primero, cambiaría la estructura que tiene la educación en nuestro país. La razón para estar aquí yo hoy sentado con ustedes en este primer café, la razón para haber entrado a la política a los 43 años, tiene una palabra y es educación. Y es la convicción de que el día que en esta sociedad colombiana nuestra le apostemos a la educación, y con la educación no solamente estoy pensando en el mundo escolar, sino la ciencia, la tecnología, la cultura, la innovación, como parte de nuestro proyecto de desarrollo de nuestro país, Colombia cambia. Todo lo que yo hago está inspirado por esa motivación. Y déjeme, yo me demoro un poquitico para explicar un poco, porque muchas veces lo ven a uno y pues ya la gente me conoce después de haber recorrido lo que he recorrido, pero muchas veces tampoco se tienen ni idea por qué uno entra a este mundo de la política. Como les dije, yo entré de 43 años, que no es usual. Yo soy una persona privilegiada de la sociedad colombiana. Yo nací en Medellín, en una familia donde mi papá era un arquitecto destacado de la ciudad, y tuve todas las oportunidades, todas las he tenido. Pero desde muy temprano yo empecé a darme cuenta de algo muy sencillo, y es que en Colombia las oportunidades dependen fundamentalmente de dónde nace usted. Y también desde muy temprano me empecé a dar cuenta que esa es una gran injusticia, porque uno no escoge dónde nace, y las personas nacen en diferentes lugares, y por el hecho de nacer en un lugar particular, ¿por qué tiene que estar condenado a no poder desarrollar sus oportunidades en la vida? Entonces, desde muy temprano en la vida yo me di cuenta de lo que significaba ser privilegiado, de luchar porque muchas personas tengan oportunidades independientemente del origen social, y siempre, desde muy temprano, siempre supe, y cualquier paso que nosotros vamos a dar para transformar esta sociedad requiere una educación donde no haya ningún tipo de discriminación, una apuesta por una educación pública de calidad que permita que la gente se desarrolle. Entonces, primera acción en la vida, la educación. Primera acción que hago yo como presidente, pues va a ser convocar, desde ser elegido, a una gran convocatoria nacional para hacer de la educación un proyecto de país. Que en cada esquina de Colombia se sepa que le estamos apostando a la educación en Colombia. Aquí no lo hemos hecho. Y ese sería mi primer paso siempre. 2. En el marco de todas estas cosas, nosotros tenemos que crear las condiciones para que no se roben la plata. Es decir, luchar contra la corrupción. Una parte de eso tiene que ver con leyes. Pero en Colombia tenemos una enfermedad que es que creemos que para cada problema ponemos una ley y ya se resolvió el problema. Colombia tiene muchas leyes. Cualquier corrupto, no hay ningún corrupto que diga que está a favor de la corrupción. Usted va a ver candidatos súper corruptos diciendo que van a luchar contra la corrupción, pero cuando usted los ve, va a descubrir que solamente hablan de leyes y citan leyes. Pero en Colombia nosotros sabemos que echa la ley y echa la trampa. Entonces nosotros tenemos que crear una estructura de gobierno que pasa por la voluntad política, para empezar la voluntad política para luchar contra la corrupción. Ya he dicho 2 cosas. 2 cosas, educación y lucha contra la corrupción. Sí, y la educación es un primer factor para luchar contra las desigualdades y la pobreza en nuestro país. Y en tercer lugar, pues hay muchas cosas que queremos hacer, pero diría
nosotros tenemos que crear una gran red de protección social en nuestro país para atender a toda una cantidad de personas en Colombia que están en condiciones de pobreza, en unas condiciones de inferioridad, que no tienen las condiciones para empezar a tener oportunidades. Es que muchas veces la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para poner las personas en una condición de forma tal de que puedan empezar a tener las oportunidades. Y eso se llama una red de protección social. Aquí hay mucha gente rezagada que nunca en la vida, sin la presencia del Estado, va a tener la capacidad para empezar a avanzar y transformarse. Perdón, déjenme interrumpirlo un momento porque me parece importante ese punto, profesor, y es que dentro de todas las preguntas que envían del exterior los colombianos en el exterior, se repite mucho lo que, a ver si recuerdo un nombre, Adriana de Roma, por ejemplo, dice, pregúntale al profesor Fajardo, ¿qué va a hacer él para que no tengamos que salir del país? Claro. Para que el colombiano joven no se vaya del país y no vuelva. Es un problema que tenemos actualmente. Pero mire que en cierta medida lo que yo he respondido tiene que ver con eso. Primero, cada persona tenemos que educarla. Ahora, voy a señalar algo, hagamos un pequeño paréntesis. ¿Sí? Si nosotros a cada persona somos capaces en esta sociedad colombiana de garantizarle una educación de calidad, esa educación es como tener el equipaje para la vida. Y puede ser que yo me vaya, pero porque quiero. Porque Adriana puede estar en Roma, yo me pudiera estar, yo he estado vivido en otros países, yo no nací y morí en Medellín. De hecho, yo salí de Medellín a los 17, he ido por muchas partes y probablemente seguiré, pero yo voy con un equipaje que me permite llegar a los diferentes lugares. Mucha gente se ha ido porque tiene necesidades, porque no tiene ese equipaje. O porque no tiene oportunidades. O porque no, y el país no construye oportunidades. Sí. Y exactamente con eso estoy hablando yo, y de exactamente de eso se trata. Y por eso, me falta un pedacito realmente, porque tendría que haberlo dicho como condición 0. Cuando uno dice 3, ya ha llevado 3, pero hay una condición que está íntimamente ligada a esto, y es, nosotros en Colombia, y tendría que haber dicho, repito, 0, nosotros tenemos que superar la violencia. Con esta violencia que nosotros hemos tenido y que todavía tenemos, y a usted le junta eso, la corrupción, las oportunidades desaparecen. Y las oportunidades son exiguas. Y hay oportunidades en Colombia, pedacitos. Pero usted se imagina lo que podríamos tener nosotros en Colombia sin esta violencia que nos ha destruido y esta corrupción que nos ha robado. Y esa es parte de mi frustración y al mismo tiempo motivación. Le dije, esto puede cambiar. Y no tenemos que ser prisioneros ni de los violentos ni de los corruptos. Total. Maestro, ¿usted cómo aplicaría esa lógica matemática? Usted que fue uno de los gestores, lo puedo decir, de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional, ¿cómo la aplicaría en su sistema de gobierno y dando un resultado positivo para nuestro bello país de Colombia? Yo soy matemático y en el área de la lógica matemática, y trabajé en la Universidad de los Andes. Allá tuve un profesor que fue el que abrió la puerta de la lógica para todo Colombia. Yo fui su primer estudiante, que se llama Javier Caicedo Ferrer, hermano de Juan Martín Caicedo Ferrer, que es de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Por los Ferrer. Bueno, pues, ¿de dónde vienen los Ferrer? De Cataluña. Sí, pero de Cataluña llegaron a Cúcuta. No, la parte mía sí llegó de Antioquia. Claro. Porque es que allá hay muchos Ferrer, total. Por eso. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, valga la pena recordar un profesor bien importante para uno. Yo siempre le digo a la gente, piensen en un profesor, una profesora que le haya marcado la vida. Y cualquiera de nosotros aquí dice, yo conozco a este, da un nombre, o uno o dos. Ese fue un señor muy importante para la lógica en Colombia. Él es el maestro de la lógica en Colombia. Repítame el nombre. Javier Caicedo Ferrer. Bueno, que trabaja en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Allá en Bogotá. Y como yo... Que usted entró allá. Sí, yo entré y los primeros cursos de lógica los tomé con él y fue una marca para mí. Dicho todo esto y recordando, pues, como yo le invito a todos ustedes, a todas ustedes, piensen en un maestro, una maestra que haya sido importante en su vida. Y seguro que dicen, esta persona fue muy importante para mí como persona. Ahora, la lógica matemática, fíjese lo siguiente. Yo no soy, voy a decir lo que no soy, yo no soy un médico, yo no soy un economista, yo no soy un abogado, yo no soy un arquitecto, yo no soy un contador, yo no soy un ingeniero. Yo no tengo ninguna de esas carreras. Entonces, ¿cómo puede gobernar uno? Ahí viene la lógica, las matemáticas en general, la capacidad para entender los fenómenos del mundo. Y las matemáticas le dan a uno esas herramientas, capacidad de entender,
de hacer las preguntas, de reflexionar sobre lo que está ocurriendo, identificar los problemas. Ese es un primer punto muy importante de las matemáticas. En segundo lugar, cuando usted ve los problemas que tiene enfrente y entiende la naturaleza del trabajo de cada una de esas disciplinas, cuando va a buscar, lo que hacemos nosotros los matemáticos es buscar soluciones. Entonces, para buscar la solución, primero entender el problema, eso me lo da las matemáticas. Voy a buscar la solución, entiendo las componentes del problema y sé lo que tiene cada uno. Entonces uno articula a los diferentes actores de diferentes disciplinas y es capaz de ponerlos a trabajar en la solución de un problema y así liderar. Eso es fundamental y esa es una manera para mí, que tiene que ver con las matemáticas, con la lógica matemática, para transformar el mundo. Mire que no he hablado ni una palabra de números. Sí. No La lógica. Resultados, Mire, la teoría, Y esto y así se puede hacer. Entonces es fascinante. Y yo he trabajado con equipos muy buenos. Una de las condiciones que yo tengo, modestia aparte, es capaz de trabajar con otra gente y ponerlos a resolver, a trabajar en problemas y liderar para que cada uno aporte una solución. Y yo no voy a reemplazar al médico, ni al economista, ni al abogado, ni a ninguno de ellos. Pero sí los puedo poner, digo en términos para explicar, a trabajar juntos y mostrar cómo se va construyendo una solución. Eso es potente. Yo voy aquí a pedirle el favor al profe que en una próxima oportunidad en Cúcuta nos dé un tiempo más largo, porque es que hay mucho que hablar con el profesor Sergio Fajardo. Con gusto. Pero mire, nuestros compañeros del programa, nuestros otros dos compañeros no me van a permitir cerrar esta entrevista con la pregunta del millón. O ¿Cuál sea, es? tenemos un problema grave de seguridad, no solo en Colombia, sino aquí en Cúcuta, aquí Sí. es mucho. Pero tenemos también un problema en el Catatumbo, sí, que en otras palabras se refleja acá en la ciudad. Claro que sí. Se perdió la guerra contra la droga, ¿cierto? De esa manera que se está haciendo. Pues esa guerra contra la droga, por ese camino, no va a resolver el problema. Esa guerra no va. Pues mire, yo creo que son varias acciones simultáneas. Pues la primera es reconocer que por ese camino no vamos, porque si no usted va a insistir haciendo lo mismo como este gobierno actual. Este gobierno actual, ¿qué es lo que es capaz de decir? No, pues necesitamos glifosato. Con glifosato esto no se resuelve. Sí. Sí, por eso es que pagan más la hectárea de coca que la hectárea de tomate. Por eso. Decirlo así. Pero pues, entonces, lo que yo estoy seguro es múltiples dimensiones, porque eso es un problema complejísimo. Uno, que tiene que ver con nuestra sociedad, asociado con el tema de salud pública y las drogas como parte de un tema para nuestro país, el consumo. Pero eso vale para Uruguay y vale para otros países, independientemente que haya narcotráfico o no en esa sociedad. Esa es una condición que tenemos que tener y siempre educarnos. Y esa educación nos permite entender el fenómeno también. ¿Sí? Pero dentro de ese contexto del mundo del narcotráfico, hay una parte que sin duda tiene que ver con una represión militar. Estamos enfrentando un fenómeno criminal. ¿Cuántos criminales? Sí. Y ese es criminal y la violencia es parte del poder que ellos tienen. O sea, no los tenemos que enfrentar. O sea, para que quede eso claro, porque esto, si no hay una capacidad militar para enfrentar, para disuadir, pues este mundo criminal no se pone a pensar qué es lo mejor para la región o para el país, nada. Ellos van, el criminal es el criminal, esa es una componente que tenemos que hacer. Pero dentro de toda esta cadena productiva, yo no tengo duda de que tiene que haber una presencia permanente del Estado. Y lo que pasa es que habitualmente, pues en esta lucha, lo que nosotros hemos tenido una presencia de la fuerza pública que actúa coyunturalmente, pero los que están en ese territorio están ahí y saben que de ahí se van a ir y después van a volver con esa estructura criminal. Y allá en ese espacio, pues hay que tener la presencia permanente, pero no solamente de la fuerza pública, sino unas instituciones básicas del Estado que permitan a esas comunidades desarrollarse. Y así tiene sentido el programa de sustitución de cultivos y tiene sentido para estas personas pues ensayar alguna otra cosa, pero si no está ese paquete entero no va a pasar nada y eso obliga entonces a desarrollar una infraestructura de vías, una infraestructura educativa, unos conceptos. No hay más, eso no hay otra fórmula. Ahora tenemos que hacer decomisos, se tiene que mirar la cadena criminal, ¿dónde está la plata? Eso es fundamental para luchar contra criminales. Siempre pregunten, ¿dónde está la plata? Y lo que tiene que ver con las vías también, ¿no? Y entonces abrir las vías es abrir puertas. A mí me tocó como gobernador, pero por ejemplo, en la zona de Ituango, en la que yo trabajé mucho como gobernador, era una zona encerrada, atrapada por las FARC. Cuando se empezó a avanzar el proceso de paz, empezaron a
a correrse una cantidad de puertas y empezar a ver las posibilidades. Y cada que abríamos una carretera, usted no se imagina lo que significaba para esa comunidad una carretera. Claro, total. Es un camino a la libertad. Es una, sí, porque de lo contrario están encerrados y así los pueden tener encerrados más fácilmente. Pero cuando hay vías, eso empieza la gente. Cuando usted le da oportunidad, de cualquier tipo de oportunidad a la población, mejoran las cosas. Y la gente no está, la Sí. gente del proyecto de vida, ellos no es cultivar ningún tipo de coca, ni nada de eso. La gente quiere unas oportunidades, Sabe que, O sea que a Colombia le falta mucha oportunidad, maestro. pero pues todas, pero bueno. sabe que desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Sí. Pero está muy cortico este programa, sí, pidan más tiempo. Pero queda invitado Ok. para una próxima oportunidad. Listo, Juan Vamos a Carlos, hacer claro una que sí. entrevista más larga y pues el mensaje para la El gente. compromiso del primer cuando café. venga la próxima vez a Junta, no olviden el Sí, primer café para hacer la mire, entrevista. aquí yo acabo de salir de una reunión y les dije, hagan el esfuerzo siguiente. Y esto lo digo a todas las personas. Falta mucho camino por recorrer y aquí voy a volver y nos van a escuchar en medio de la campaña. Hoy, todo lo que se escucha desde Cúcuta y norte de Santander es negativo. Todo. Entonces, la violencia del Catatumbo, aquí le hicieron un atentado al presidente, aquí cerquita una bomba en el batallón del ejército, la ciudad con más informalidad de Colombia, la ciudad con el mayor desempleo. Todo lo que llegue de acá es negativo. Y eso es lo que se habla. Y yo me puedo ir por todo Colombia hablando de todo lo negativo que hay en esta región. Hagan un esfuerzo aquí en este territorio de identificar cosas positivas sobre esta tierra. Porque esta tierra hay que quererla. Todo esto arranca con que las personas que estamos en un lugar queramos ese lugar. Es necesario. De lo contrario, no hay transformación. Y esta ciudad, este territorio tiene que recuperar pues la autoestima, tiene que recuperar ese orgullo de ser de acá, que lo hay 200 años, todo lo que ha pasado por este territorio. Pero cada uno siempre dele una mirada positiva a esta tierra. Maestro, le vamos a hacer la tarea en el primer café, créame lo que sí, cuando venga la próxima, esto va a- Profesor, muchísimas gracias. Muchas Muy gracias a amable, ustedes. hermano. Bueno, era el profesor Sergio Fajardo.